intentar, con la ayuda del Señor, si el Señor lo permite, concluir en el día de hoy, al margen de que a lo mejor hablemos alguna otra cosa suelta en otra ocasión, con el tema y la serie que ya vamos a dar por finalizada probablemente respecto al recato. Así que, como siempre, ya tenemos por costumbre, leyendo este texto de encabezamiento, de encabezado, que ya lo vemos en el primer día, pero estamos leyendo todos los días, Miqueas, capítulo 6, verso 8. Si quieren, yo se lo leo, no lo busquen, y después sí que vamos a buscar otro texto que vamos a centrarnos más en él. Amén. Dice la palabra del Señor así: que el Señor purifique nuestros labios para leer su bendita y tan santa palabra. Amén. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Amén. Humillarte ante tu Dios, como ya hablemos, es lo mismo que decir andar recatadamente delante de tu Dios. En estos últimos sermones hemos hablado muchísimas cosas, desde el origen del recato, desde el origen de estos aspectos tan importantes, pasando por la desnudez, por la importancia de guardar todas estas cosas, la severidad de Dios respecto a la hora cuando uno infringe tales mandamientos, hasta llegar al momento de intentar establecer unos mínimos bíblicos para poder vestir adecuadamente y poder caminar recatadamente delante de los ojos de nuestro Señor. No obstante, en el sermón anterior ya estuvimos enfatizando algo que iba más allá de la desnudez, algo que iba más allá de la vestimenta, de la prenda que utilizamos para vestir, y para ello estuvimos tocando algunos puntos vitales, los cuales sin ellos el solo vestir adecuadamente sería un paso magistral, un paso maravilloso, pero insuficiente si no atendiéramos todos los demás aspectos del recato. El punto que estuvimos hablando tenía que ver exclusivamente con algo externo, o sea, con algo exterior que se veía, y estuvimos hablando de aquellos adornos, de cómo nos adornamos encima de nuestros vestidos. Y toquemos el texto de Primera de Pedro, capítulo 3, el cual es maravilloso, impresionante. Simplemente habiéndolo tocado por encima, nos quedemos maravillados de este texto y de esta porción de las Escrituras. Hoy, sin embargo, intentaremos abordar un segundo punto, resaltando, como no, algunos aspectos también externos, pero sobre todo hablando y enfatizando un poquito más quizá el carácter interno del recato respecto a las actitudes, a las motivaciones, a los porqués de esta manera irrecatada de vestir y de actuar. Porque, como ya dijimos, el recato no solo tiene que ver con las prendas que uno se pone o no se pone, sino también tiene que tener con el carácter, la intención, la forma de actuar y desarrollarse en esta vida que el Señor nos ha regalado. Hoy para ello vamos a leer ahora sí un texto muy revelador al respecto, y ahora sí yo quiero que toda la congregación lo leemos y me acompañan, por favor. Isaías capítulo 3, verso del 16 al 24. Me van a tener paciencia porque me gustaría terminar y concluir en este caso. Isaías capítulo 3, versos del 16 al 24 vamos a leer. Créanme que les va a sorprender la lectura de esta tarde, porque es clara, explícita y terrorífica. Isaías 3, y vamos a leer los versos del 16 al 24. Yo me espero para que todo el mundo lo vea. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Asimismo dice el Señor: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y el Señor descubrirá sus vergüenzas.
Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados, y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Amén. Amén. Espeluznante. Amén. Amén. Aterroriza ponerte en las manos del Dios vivo y justo. Permítanme ponerles un poco en contexto con este capítulo que nos encontramos de Isaías. El contexto que encontramos, esta porción del texto de Isaías, tiene que ver con la represión por parte de Dios hacia el pueblo de Israel, concretamente a las tribus que estaban en el sur, o sea, las que se conocen como Judá. Ustedes saben que todo Israel en general se partió en dos pedazos, una parte se quedó en el sur con Benjamín y Judá, que se conoce como Judá, y las otras 10 tribus se fueron hacia el norte y se conocen como Israel. Este profeta Isaías era un profeta a esta parte sur, a esta parte de los reyes de Israel, y en ese contexto está Isaías profetizando a su pueblo. En aquellos tiempos, como solía ser habitual y constante, el pueblo que debía ser diferente era no solo igual, escuchen bien, que las demás naciones, sino peor aún. Para comprobarlo, usted mismo, simplemente cuando esté en casa, léanse detenidamente los primeros 3 capítulos solo de Isaías y se darán cuenta de cómo actuaban este pueblo de Israel en aquella época. Dios, en boca de Isaías, en los primeros 2 capítulos, reprende fuertemente al pueblo general y a las cabezas a que administraban en particular. Expresiones como toda cabeza está enferma, expresiones como crié hijos y ellos se rebelaron contra mí, expresiones como oh gente pecadora, generación de malignos, es algo constante en dicha reprensión en estos capítulos. Pero después, en el capítulo 3, comienza con la reprensión, pero más particular, hacia las hijas de Sión. Y esta es la parte que nos interesa, porque podemos apreciar las características al detalle del por qué son reprendidas, y precisamente lo son por su falta de recato. De ahí el interés en esta tarde por este texto. Como bien decíamos hace un momento, el pueblo de Israel, y en este caso sus hijas, pecaban de una manera deliberante y mucho más grave que las demás naciones, por la sencilla razón de que ellos no eran hombres y mujeres cualquiera, eran hijos e hijas de Sión. Amén. ¿Qué es esto de hijos e hijas de Sión? El monte de Sión es el monte de Dios. Amén. Es el monte donde está su pueblo. Es el monte donde está Jerusalén. Es el monte donde se estableció el templo. Es el monte donde David fue a llevar el arca. Siempre que leas el monte de Sión, tiene un contexto totalmente ligado a la santidad de Dios, a la santidad de su pueblo, a la santidad de su templo, a la santidad de su palabra, y de ahí a todo esto que estamos hablando. Fíjense, un detalle, en Isaías capítulo 2 leemos: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Escuchen, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Amén. Por tanto, hijos e hijas de Sión es la nomenclatura normal para dirigirse a los hijos de Israel, a los hijos de su pueblo. Aquellos que tienen el privilegio de ser llamados hijos e hijas de Sión forman parte de este pueblo exclusivo, regenerado y santificado para Dios. Pero ser parte de su pueblo no solo te da y te otorga privilegios, sino que te da y te otorga responsabilidades.
Es por eso mismo que todos los pecados que se cometen dentro de aquellos que han visto la gloria del Omnipotente son infinitamente peores que aquellos que no la han visto. ¿Para quién va a ser más reprensivo? ¿Para qué grupo de personas va a tener más castigo el Señor? ¿Para aquellas que no han visto? ¿Para aquellas que no entienden de su ley? ¿Para aquellas que no han visto su gloria? ¿Que no tienen ningún tipo de responsabilidad sobre sus espaldas? ¿O para aquellos que han visto su verdad? ¿Para aquellos que han sido santificados? ¿Para aquellos que sus mandamientos les han sido expuestos? Obviamente, más responsabilidad tiene el que más ha visto. Amén. De ahí a que los pecados que se cometen dentro de la iglesia son muchísimo más graves que los pecados que se cometen fuera de la iglesia. Amén. Porque usted vio, por tanto, ¿qué hacemos pecando? Pasa hoy mismo. ¿Quién será más reprendido dentro de las iglesias, mis hermanos? ¿O fuera o dentro? Siempre dentro. Las hijas de Sión no contemplaron la gloria de aquel que los salvó. Ignoraron al Dios de sus padres. Hicieron caso omiso de la ley. No pusieron sus ojos al cielo, sino que pusieron sus ojos en las demás naciones. Las hijas de Sión hicieron lo que Dios les advirtió a todo el pueblo en general que no hiciesen cuando entraran a conquistar y se codearan y vieran cómo andaban las demás naciones. Dice Deuteronomio 18:9, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Amén. El Señor advierte porque iba a meter al pueblo santificado en medio y cerca de un pueblo que no lo era. Por tanto les dice, vosotros sois diferentes, no observar la pecaminosidad del pueblo que no salvé yo. Amén. Pero el pueblo de Israel fue propenso a mirar al pueblo vecino, a mirar al que tenía al lado, a mirar cómo vivía, cómo se administraba, cómo hablaba, cómo celebraba, cómo vestía, y no miraron al cielo, sino al hombre, y en muchas ocasiones esto les buscó la ruina. ¿Cuánto me gustaría el Señor que compungiera tu corazón en esto? Una de ellas podemos encontrar cuando el pueblo de Israel pidió un rey, ¿se acuerdan? No tenían rey. Y llegó un momento que el pueblo de Israel pidió un rey. Era legítimo que pidiesen un rey. Es más, ya había una promesa que de Judá saldrían los reyes de Israel y un rey por encima de todos, que es Cristo. Amén. Era legítimo que escogieran un rey, pero ¿qué va? No escogieron un rey de la manera que Dios quería que escogieran un rey. Dijeron, sí, queremos un rey, pero ¿cuál fue el problema? Que quisieron un rey como el de las demás naciones. Ellos, si hubieran pedido un rey conforme al corazón tuyo, que nos guíe por tu palabra, hubiera sido agradable a los ojos del Señor. Pero ellos vieron a las naciones, vieron los reyes de las naciones, vieron cómo le gobernaban y le dijeron al profeta, queremos un rey como las demás naciones. Y ahí tuvieron un Saúl que comenzó bien, pero fíjense cómo terminó arrojándose sobre la espada de otro. Amén. Menos mal que Dios sí que tenía ahí a un pastor detrás de los collados que nadie quería, que este sí tenía el corazón conforme a Dios. Amén. Amén. En otros casos, que es este en particular, de la misma manera lo vemos aquí con las hijas de Sión. No se fijaron en el cielo, no se fijaron en la manera en la cual tenían y tendrían que haber aprendido de sus madres. No se acordaron de las matriarcas, ni de las historias de cómo Rebeca o Sara o estas mujeres del Señor caminaban. Rebeca, noten bien, Rebeca dice la Escritura en el Génesis 24, 64, 65. Ay, si estas mujeres se hubieran fijado en sus madres y en su caminar, cómo caminaban santamente.
rectamente y recatadamente delante de los ojos del Señor, otro gallo hubiera cantado. Dice, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, aquí aún no estaban casados, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor, refiriéndose a Isaac, y ella entonces tomó el velo y se cubrió. O sea, no se expone con aquel que la tenía que mirar. No se expone delante de aquel que la tenía que agradar, sino que se cubre. Se esconde. Se tapa. Sí, Señor. Uno cuando, ya lo hemos hablado en estos días, uno cuando quiere mostrarse parece ser que deseamos que nos quieran por lo que somos y en realidad mostramos nuestro cuerpo para que nos deseen por lo que aparentamos. Ay, Señor, por favor. Pero esta mujer no se expuso a aquel que la tenía que desposar, sino que se ocultó. Y sedujo más su corazón el ocultarse que el mostrarse. Amén, amén. Quedó prendado este hombre de ver cómo la mujer que se iba a casar se quedaba oculta. Gloria a Dios. ¿Y qué hay de Raquel, la esposa de Jacob? ¿Saben que Raquel era pastora? No pastora de iglesia, pastora de ovejas. ¿Y saben la característica de un pastor, lo que hace cuando pastorea? El pastor suele ir casi siempre a la cabeza. Y el pastor camina y las ovejas le siguen. Pero dicen que que Raquel, la esposa de Jacob, que era pastora, no pastoreaba como los pastores. No iba al frente, sino en medio de las ovejas. Se ocultaba tras la lana de su ganado para no exponerse a la cabeza. Amén. Pero las hijas de Sión, en vez de mirar para atrás, miraron hacia adelante, pusieron sus ojos en la belleza externa de las mujeres extranjeras y al hacerlo dio como resultado lo que ahora mismo les relato de nuevo. En este capítulo 3 podemos encontrar una detallada mención tanto de las formas como del atuendo. Y permítanme enumerarle con paciencia, mis hermanos, porque créanme que estos sermones pueden salvarles la vida. A mí también. Mencionarles todo esto, cómo adoptaron lo que las demás naciones hacían. Parece broma, parece un espectáculo, parece que sea un momento en el cual se quieren disfrazar y no vestir de verdad. Noten, dice, atavío del calzado. Este atavío del calzado eran unos adornos de plata que se ponían en los tobillos y en las sandalias con unas campanillas que hacían sonidos al caminar. Por tanto, de discreción en absoluta, no podían atracar a nadie. A 10.000 kilómetros se escuchaban con las campanillas que sonaban. Dice, redecillas, se ponían en el cabello una especie de adornos de red, no para disimularlo, sino para embellecerlo. Collares, pendientes, brazaletes, se llevaban tanto en las muñecas como en los tobillos. Cofias, lo que venían a ser una especie de tocados. Atavíos de las piernas, se ponían unas cadenas, esto es impresionante, se ponían unas cadenas como si fueran presos, se unían de tobillo a tobillo unas cadenas entre ambos pies para que su paso fuera rápido pero corto y para hacer llamar la atención de todo aquel que le rodeaba. Particiones del pelo, cintas del pelo que los separaban, pómitos de olor, eran unas cajitas de perfume que se ponían para desprender aroma mientras que caminaban. Joyeles en las narices, los piercings de la antigüedad, mis hermanos. ¿O creen que lo que se lleva ahora es moderno, es de ahora? Está desde los tiempos ancestrales, no hay nada nuevo debajo del sol. Amén. Zarcillos, lo que vienen a ser pendientes. Estos llevaban unas cadenas que se unían con los piercings de las narices. Un piercing aquí, un zarcillo aquí y una cadena que las envolvía, cual Jerjes de los 300. Anillos, mantoncillos, una especie de velos que se ponían desde la mitad del cabello hacia atrás, que no cubrían porque eran transparentes, pero estaban detrás de sus espaldas. Esto es curioso, las bolsas.
aunque parezca extraño, eran complementos que eran como una especie de carteras y de bolsos que llevaban ellas. El lino fino, las gasas, las ropas de gala, perfumes aromáticos, y esto es increíble, lo tuve que buscar con intensidad porque de verdad que no me lo podía creer. Los espejos, esto me tuve que, ya digo, informarme bien porque para mi sorpresa me encontré que esto de los espejos eran vestidos de gasa transparentes. Iban ataviadas como monstruos. Objetos de codicia. Tremendo. Uno cuando veía a esas mujeres podía imaginarse cualquier cosa, que fueran de cualquier nación, de que tuvieran cualquier oficio, pero ¿quién se iba a imaginar que estas mujeres eran hijas de Sión? Sí, Señor. Estamos hablando de que eran hijas de Sión, no gente del mundo. ¿Cómo te lo podías imaginar? ¿Hijas de Sión de verdad son hijas de Sión? No pueden ser hijas de Sión. Vestidas como las demás naciones. Y díganme si miento si no vivimos hoy el mismo panorama. No miramos a nuestras madres, a nuestros padres que vivían, a la iglesia primitiva, a nuestros hermanos reformados, a los puritanos, fíjense cómo vestían, cómo caminaban. No nos fijamos en la iglesia del Señor, sino que ponemos nuestros ojos en las naciones y empezamos a desear ser como ellos, no desentonar y vestimos como ellos. Pero la pregunta es, cuando te miran, ¿no se sorprenderán cuando sepan de que eres un hijo y una hija de Sión? Amén. Pues ¿qué haces vestido así, hijo e hija de Sión? Pero lo terrible de esto es que no se queda eso ahí. Porque este atavío externo refleja una actitud y atavío interno que enseguida vamos a ver. Mis hermanos, no nos engañemos. Es imposible que una persona tenga este atavío externo y que por dentro esté bien. No nos engañemos. Yo no estoy aquí para dar la lisonja, ni para engañaros a nadie. Es imposible que caminando así, teniendo esta actitud de recato externo e interno, tengamos por dentro las cosas bien encajadas en el Señor. Es imposible, mis hermanos, porque esto de lo externo y lo interno, aunque lo separamos, va intrínsecamente ligado. El reflejo externo es lo que tienes por dentro y viceversa. Amén. Amén. Las hijas de Sión evidencian su carácter interno, lo cual esperas contemplar por su vestimenta externa. Y he aquí su carácter interno y sus intenciones. Dice, se ensoberbecen. La palabra que encontramos aquí es remontarse. Figurativamente, escuchen, ser altanero, elevar, enaltecer, encumbrar, envanecer, exaltar, soberbia, sublime. Podemos notar cómo va en contra del principio fundamental del recato, que es la humildad. ¿Qué dice Miqueas? Andar recatadamente delante de Dios. ¿Cómo lo traduce Reina Valera? Porque es lo mismo. Andar humillado delante de tu Dios. Por tanto, el recato y la humildad van cogidas de la mano. Por tanto, cuando las hijas de Sión se ensoberbecen, van en contra de los principios básicos de lo que el recato es y de lo que Dios exige respecto al recato. Dice que van con cuello erguido. La imagen se podría parecer, yo me imaginaba como un pavo real. Este animal majestuoso, de un color azulón, que cuando abre su plumaje te llama la atención y con su cuello erguido y su pecho hinchado va caminando. Pues ahí van, ensoberbecidas y con el cuello erguido. Dice, van danzando y haciendo son con los pies. O sea, literalmente tiene que ver con un movimiento de seducción para captar la atención del que tienes a tu lado. La palabra danzar no tiene que ver con bailar, sino con trastabillar,
O sea, con pasos cortos, confirmamos la cadena de los pies que hablábamos antes en el atavío. Es por eso que podemos ver que no solo el vestir era el problema de las hijas de Sión, sino la intención y la pretensión que buscaban con su atuendo. Hemos podido ver que no solo utilizaban lo que se veía por medio de lo que se ponían, sino la soberbia, la altanería, la desfachatez, la sinvergonzonería que tenían en el corazón. No solo su exterior era aborrecible y pecaminoso, sino que su corazón estaba lleno de tinieblas y de pecado. No solo estaban enfermos y enfermas por fuera, sino que estaban enfermos y enfermas por dentro. Todos sabemos por la medicina que una enfermedad cuando es externa es más fácil de curar y menos grave, ¿verdad? Pero en cambio cuando algo pasa a la sangre, a los órganos, al organismo interno, ya es algo más grave. Se tiene que tratar de una manera más complicada. Pues de esta manera estaban estas mujeres, mis hermanos. Ha habido, en estos días estudiando esto, una parte que de verdad que me hizo llorar. Me hizo llorar. Me hizo llorar porque no se puede ser así. Dice que la Escritura que las hijas de Sión andan. Andan. Y me conmovía el Señor en mi corazón, porque andan, pero no caminan. Andan, pero no caminan. Lo paradójico de los primeros capítulos de Isaías es que entre ellos se encuentra un pueblo de Israel y todo el mundo andando. Todo el mundo andando. Encontramos que estos hacían multitud de cosas. Todo lo que estaba registrado en la ley lo hacían. Sin embargo, Dios los reprende precisamente por andar. Harto estoy de vuestras lunas nuevas, de vuestros días de fiesta, de vuestros sacrificios, de los días de reposo. Andaban, pero no caminaban. Y ahora con las hijas de Sión dice que andan, pero no para ir a ningún sitio, sino para dar vueltas con propósitos sin ningún tipo de sentido. Vivían de Shabbat en Shabbat, de día de reposo en día de reposo, y me pongo el disfraz y me lo quito cuando quiero. Andan, pero no caminan. Y qué pena, me conmovía el Señor en mi corazón, de que nos la pasemos andando y sin ir a ningún sitio. Amén. Pertenezco a una congregación, formo parte de la iglesia, quizá tenga algún tipo de responsabilidad dentro, parece que ande, voy a reencuentros y a reuniones, a cenas de hermanos y de hermanas, me vuelvo loco, ando pero no camino, porque hay una gran diferencia entre andar y caminar. El Evangelio es camino. El Evangelio no es dar vueltas sin sentido. El Evangelio es cabal, claro, nítido. Solo hay una puerta, Cristo. Solo hay un camino, Cristo. Solo hay una meta, Cristo. Y se define a la perfección en las Escrituras. Por tanto, el Hijo y la hija de Dios camina por ese lugar que traza Dios en su palabra. No anda dando vueltas, haciendo lo que quiere. Hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas en esta tarde, de nada sirve andar. De nada te sirve andar. Da absolutamente igual que pertenezcas a cualquier iglesia, casa de David incluida. De nada sirve andar. Lo que cuenta es caminar. No porque el camino te salve, sino porque el camino evidencia que el Señor ha hecho la obra en ti. Gloria a Dios. Sí, Señor.
El juicio por causa de la falta de recato no fue cualquier cosa, mis hermanos. Lo hemos leído al comienzo de nuestro sermón y permítanme hablarles un poco de ello. El Señor dice que les quita todo. Os quitaré todo, dice. Noten y temed. Temamos. Les quitará todo en aquel día. En aquel día se refiere, a mi modo de ver, a un cumplimiento doble de la profecía. En primera instancia, esto se cumple cuando la parte de Judá, porque los de Israel, los norteños, fueron conquistados por los asirios, pero la parte de Judá fueron conquistados por los babilónicos con Nabucodonosor a la cabeza. Y Dios manejó desde su soberanía todos los hilos correspondientes para castigar a su pueblo y llevarlos al cautiverio. Y por medio del cautiverio se lo quitó todo. Pero también tiene un segundo cumplimiento, porque llegará un momento que el rey vendrá. Amén. Y con vara de hierro, Amén, a regir no solo a las naciones, no solo a juzgar a las naciones, sino poner a su pueblo delante. Amén. Y ser administrado como tal. Amén. Amén, Señor. Dice que raerá la cabeza de las hijas de Sión. Raerá la cabeza de las hijas de Sión. Esto tiene que ver con que en ocasiones el cautiverio, por práctico que era y también por infringir vergüenza, rapaban las cabezas de las mujeres. Y vemos, el propio apóstol Pablo nos enseña que ir con el pelo corto o rapado en una mujer es una vergüenza. Pero también en un sentido más profundo, cuando dice raeré la cabeza de las hijas de Sión, tiene que ver que erradicará, o sea, arrancará de raíz aquellas hijas e hijos de Sión que no se arrepientan. Amén. Arrancará, raeré la cabeza de las hijas de Sión. Porque el Señor es amor, Amén, pero también es justo. Amén. Y el Señor no dejará al inocente por culpable, pero tampoco al culpable por inocente. ¿Delante de quién te crees que estás? Amén. De mí, yo estoy ahí con usted temblando también. Aquí no estoy yo, aquí está el Dios omnipotente juzgando. Aquí está el Dios omnipotente administrando. Y delante de Él tenemos que dar cuentas. Amén. ¿O crees que cuando te vistes delante de Él? Te vistes delante de Él. Él dictaminará la sentencia o recompensa. Amén. Amén, Señor, amén. Descubrirá sus vergüenzas. Recién lo hemos hablado. Quedarán expuestas sus iniquidades. ¿Saben también lo que viene a significar? Y lo vemos en las Escrituras, lo vemos también en el Nuevo Testamento. El Señor abandona a merced de sus concupiscencias el corazón que no quiere arrepentirse. Y aquel hombre o mujer que peca, pecará más. Porque el Señor levanta la mano y cuanto más lejos la mano, más malvado se transforma el hombre. Porque no hay ni uno bueno, lo dice Dios. Amén. Lejos de Él somos monstruos, cerca de Él somos ovejas refugiadas. Amén. En vez de perfume hediondez, les quitará los vomitos de olor y las fragancias axe, o lo que sea, no sé. Se lo quitarán todo y les dará hediondez. Una persona, un hombre y una mujer en un contexto de esclavitud, inclusive haciendo labores de mayordomía, no es que tuvieran mucha higiene, que digamos, vivían de una manera que, imagínense, por tanto, en vez de oler a perfume, olían a carne muerta, mis hermanos. Cuerda en vez de cinturón. Esto es interesante porque en vez de los cinturones maravillosos que llevaban, lleno de alhajas y de cosas, cuerda. ¿Y qué es cuerda? Es un síntoma de esclavitud, es una señal de esclavitud. La cuerda eran estas cuerdas largas que ataban en la cintura o en los cuellos unos a otros para transportar y mover a los esclavos de un lugar a otro. Cabeza rapada en lugar de compostura del cabello, lo acabamos de hablar. Cilicio en vez de ropa de gala. Te quitaré tus ropas de gala y
y pondré cilicio. ¿Saben lo que es el cilicio? Es una ropa de saco áspera que viene a simbolizar, y algunos hombres voluntariamente se la ponían en señal de duelo, de luto y de amargor de espíritu. Pues fuera ropa de gala y toma tu atuendo de cilicio, hija de Sión, que madura en vez de hermosura. Aparentaban hermosura estas hijas de Sión, pero cuando les quitaron todo y a fuego las marcaron, dicen algunos comentaristas que inclusive a veces las marcaban en la frente. Se te acabó la hermosura, ahora tienes la señal de la esclavitud y el cautiverio. Fíjense el juicio. Queda evidenciado que las consecuencias de ir en contra de la voluntad del Omnipotente son terribles. Amén. Sí, Señor. ¿Qué les parece? Yo no sé, se les debería quitar el aliento, si verdaderamente se lo creen. Amén. Amén, amén. Puede que en esta tarde no te sientas directamente identificado o identificada con los atavíos o con las actitudes y fondos de las hijas de Sión mencionadas. Lees estas cosas y dices, bueno, yo así pues como que no. Y tan así, pues quizá que sí, es normal, es verdad. Pero ¿qué hay de tantas y tantas? Ya no hablemos otra vez de lo externo, que ya lo hemos hablado, de tantas y tantas actitudes internas que tenemos. Amén. Y recatadas. Amén. ¿Qué hay de los griteríos? El griterío es una actitud irrecatada, es algo irrecatado delante del Señor. Dice Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, me salto una, maledicencia, malicia y griterío. Amén. Quítese toda amargura, enojo, ira y gritería. La palabra gritería en su raíz etimológica viene a significar vocero y viene de otra palabra que viene a significar llamar a gritos, chillar, prorrumpir en alta voz, dar voces, aclamar, alzar la voz. Hermanos y hermanas que tienen los decibelios de su voz más altos de lo normal, parece ser que no crean que se les escucha a no ser que griten. Y entran en un lugar y empiezan a chillar y a alzar la voz como si eso no importara. Pero alzar la voz por encima de lo normal es un síntoma que la Escritura prohíbe. ¿Y qué decir de estos hombres y de estas mujeres, sin entrar mucho al detalle, mis hermanos, que cuando llegan al segundo sabemos que han llegado por su actitud de desbarajustes, de movimientos exagerados, hombres y mujeres que su manera de ser tienen una tendencia eufórica, que no saben estar tranquilos y en calmas y que captan la atención en el instante cuando aparecen. Estás sentado en un lugar y entran y llaman la atención no solo tuya, que lo conoces, sino de todo el lugar donde están. Porque no saben andar tranquilamente, recatadamente delante del Señor. Y las personas que se la pasan hablando las 24 horas del día. Todo el santo del día hablando y hablando y hablando, de día, de noche, de tarde, por teléfono, sin parar. Dice Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Amén. La persona recatada, todos aspectos que parecen cotidianos, los reprime y controla por caminar recatadamente, humildemente, sencillamente delante de su Dios. Es una persona que cuando la mira a otro le produce sosiego, no ataque de nervios. Le produce tranquilidad, confianza. ¿Ustedes creen que una persona que chille, que no pare de hablar y no te deje hablar a ti y que sea desparajustada, después te puede hablar del Evangelio con tranquilidad? ¿Cómo? Yo no veo a Jesús hablando del Evangelio así. Veo a Jesús que cuando alzaba la voz, hasta el viento callaba. Porque seguramente hablaba y su susurro era un estruendo. Sus movimientos eran lentos, tranquilos, apacibles. ¿Queremos parecernos al Señor o a quién? ¿A quién te quieres parecer?
qué hay de la propia irreverencia en sí? Hacer todo lo que concierne a Dios de cualquier manera, sin ningún tipo de temor delante del Señor, sin ningún tipo de movimiento interno en tu alma, simplemente hacerlo todo por hacer. Caminar así es caminar irreverentemente delante de tu Dios, vestidos por fuera pero desnudos por dentro, aspectos que muestran que el recato aún no ha penetrado en nuestro interior. Por tanto, de la misma manera que ellos fueron juzgados, ¿ustedes creen que nosotros no lo seremos? Yo no llevo piercings ni cadenas en los pies, y mi intención no es ningún tipo de algo raro. Yo me he visto para mí, pero ya hemos hablado que tú no te vistes para ti. Tú no tienes derecho a vestirte para ti. Pero menos mal que si apelamos a su misericordia, el Señor hoy nos perdona. Amén. Amén, amén. Porque venimos a esto, a rectificar, a admitir nuestro pecado delante de Dios. Yo no hablo al aire. Yo me hablo a mí primero. A que nos perdone. A admitir nuestro pecado delante de Dios. Tenga piedad y misericordia de nosotros. Menos mal que Dios es tardo para la ira y pronto en misericordia. Amén. Y de la misma manera que se lo dijo a ellos en esta tarde, nos lo dice a nosotros. Y permítanme estar unos minutos más, dice Isaías 1, 16, 18. Esto es para que salgas consolado de que hay una oportunidad para usted. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Noten, tenemos que hacer algo. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Primero dejad de hacer lo malo y después aprended a hacer el bien. Esto lo hemos predicado. No se puede hacer el bien sin dejar de hacer lo malo. Dejad de hacer lo malo y después aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid el agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, o sea, luego de todo lo que tienes que hacer, ven. Venid luego, dice el Señor, y estaremos a cuenta. Amén. Amén. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Amén. Mis hermanos, hoy puede ser el día de nuestra rectificación. El Señor ha hablado por su palabra en todos estos días respecto al recato, para que hoy podamos ser conscientes de ello y rectificar. Olvídate de las apariencias. Olvídate del cómo te ves y del cómo te ven. Solo uno es el que te tiene que mirar, ¿lo crees? Amén. Solo a uno tienes que agradar. Por tanto, olvídate de la belleza externa, la cual se extinguirá. Y no es algo que Dios contemple. No vas a llamar la atención de Dios con eso. Deshazte de esa belleza y céntrate en la belleza de tu alma, recatadamente. Amén. Dice Proverbios 31:30, engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Aleluya. Noten el contraste. La mujer que teme y la belleza por lados opuestos, porque la que teme no hace caso a la belleza ni al encanto. Amén. Amén, Señor. De nuevo, primera de Pedro 3, 4, déjenme leérselo otra vez. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adorno de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es grande en estima delante del Señor. Noten esto, que nuestras obras sean nuestro atavío. ¿Están aquí? Amén. Que nuestras obras sean nuestro atavío. Escucha, vístete no solo por obediencia, sino con obediencia. Aleluya. Aquel que se viste por obediencia es un paso imprescindible. Vestirte por obediencia es tomar lo aprendido y tomar los límites que el Señor te dispone y vestirte por obediencia tal cual dictamina el Señor. Pero vestirte con obediencia tiene que ver con que tu vestimenta es la santidad. Amén. No solo te vistes por obediencia
justicia porque el Señor te lo dictamina, sino que la santidad es tu vestido, que los mandamientos son los que te visten y te cubren. Uno de los propósitos, como ya hemos mencionado, del recato es la invisibilidad, el no llamar la atención. Pero lo curioso es lo siguiente: sea como sea, llamaremos la atención. Pero si llamamos la atención, que sea para lo bueno. Amén. Es imposible no llamar la atención por una cosa o por otra. Pero si llamamos la atención en ocasiones, que sea por nuestro recato. Amén. Que no llamemos la atención porque vamos vestidos de una mala manera, sino porque vamos vestidos tan recatadamente que lo normal al mundo le parezca extraño. Amén. Que nuestra manera de hablar sea tan pausada y tan calmada y tan respetuosa que llamemos la atención por nuestra manera de ser. Que llamemos la atención por nuestras acciones buenas y no por nuestras acciones pecaminosas, mis hermanos. Que nuestro tono arrogante no sea nuestra vestimenta, sino la sencillez del espíritu, mis hermanos. En definitiva, en conclusión, termino. He intentado resumirlo lo más rápido posible para concluir en esta tarde con el recato. Bendito sea tu nombre, Señor. En definitiva, mis hermanos, revistámonos solo de uno. Amén. ¿De quién? Revistámonos de Cristo. Y que la sangre no te asuste. Amén. Este vestido tiene sangre. Amén. Pero que la sangre no te asuste. Sí. Porque la sangre lo único que hace es embellecerte. Amén. Aleluya. La sangre de ese vestido lo único que hace es embellecerte. Seguro que esa vestimenta será rechazada por el resto. Pero que, Iglesia del Señor, escúchame, pero que no te importe que el sol te haya mirado y te hayas quedado morena porque el sol te miró. Amén. Dice la palabra del Señor en Cantares 1:6, dice: no reparéis en que soy morena porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron en contra de mí, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. No te importe que te hayas quedado morena, porque si te has quedado morena y eres diferente, es porque el sol te ha mirado. Y si el sol te ha mirado y te hace diferente, ¿qué te importa que los demás te tengan, te excluyan, denigren tu persona, te pongan en un lado al margen? ¿Qué más te da? El sol ya te ha mirado. Amén. ¿Quién quieres que te mire más? Por tanto, revístete de Cristo en esta tarde. Yo sé que esto no se logra de un día para otro al momento. Sé que es un trabajo permanente y constante para reexaminar todo lo que hemos aprendido a la luz de todo lo que infringimos y hacemos mal. Pero un hijo o una hija de Dios se verá porque tiene la disponibilidad en su corazón de rectificar. El arrepentimiento no es un sentimiento y una mano alzada y un levantarte aquí delante y que te oren y mañana hago lo mismo. Eso no es arrepentimiento, eso es mentira. Eso calma las conciencias de las personas que vienen y te dejan 3 meses anestesiado. Eso no es así. La verdad del arrepentimiento, la teshuvá, la metanoia, el volverte a Dios, tiene que ver en rectificar por medio de aquello que el Señor te revela con las Escrituras, Amén. mis hermanos. Y si en estos días, 5 sermones creo que hemos predicado, se ha hablado la palabra del Señor, si verdaderamente después de examinarla, de masticarla, de corroborarla, de mirarla, porque no te digo que me creas a la primera, es verdad que soy tu pastor, tienes que fiarte de mí, es verdad que estoy aquí para intentar, con la ayuda del Señor, aunque no me veo méritos para intentar perfeccionarte, es verdad, pero contrasta todo lo que aprendes, haz lo tuyo en tu corazón, míralo en las Escrituras, si tienes dudas pregunta, oremos juntos en pos de eso, pero en el nombre del Señor, arrepiéntete. Amén. Porque si no, ¿de qué servirá? ¿De 4 o 5 vídeos más en YouTube? ¿De qué servirá el predicar? ¿De qué sirve alzar la voz? ¿De qué sirve que la palabra esté más alta del pueblo si la palabra no está en el corazón del pueblo? ¿Verdad? La Escritura no es para adorno, la Escritura
Escritura es para agradar a Dios por medio de la rectificación y la obediencia. Y si esta palabra ha compungido tu corazón, abandona tu pecado. Amén. Abandonemos nuestro pecado, rectifiquemos delante del Señor y caminemos como a Él le agrada, en el nombre de Jesús. Amén. Inclina tu cabeza con respeto al Señor.